Hoy os venís con nosotros a Manila, capital de Filipinas. Es la segunda ciudad más densamente poblada de Filipinas, por detrás de la ciudad de Quezón. Manila está situada en la costa oriental de la bahía de Manila, concretamente en la isla de Luzón, en la desembocadura del río Pasig. Se considera la perla de Oriente por su excelente ubicación en las rutas de comercio marítimo a través del Pacífico. La región metropolitana, denominada Gran Manila, es la 10ª más poblada del mundo, con unos 20,5 millones de personas. Con un clima tropical y húmedo, la temperatura promedio durante todo el año es de 30 grados centígrados. Buenos días, segundo día aquí en Filipinas, en Manila. Vamos a ver qué nos depara el día. Manila, ciudad de contrastes y desigualdades. Es una ciudad del sudeste asiático que merece la pena visitar. Dedicarle 2 o 3 días será suficiente para entender el pasado colonial y su historia. Tras visitar una de las principales puertas de entrada al país, podrás disfrutar de los paraísos naturales que Filipinas tiene por ofrecer. Después de ser colonizada y cristianizada en el siglo XVI, Manila se convirtió en el centro neurálgico de las actividades del Imperio Español en Asia y Oceanía, siendo esta la ciudad que más lugares históricos reúne del país. Por tanto, visitándola podrás aprender sobre el pasado y las raíces que unen a filipinos, españoles y latinoamericanos. En 1571, el español Miguel López de Legazpi declaró a Manila la nueva capital de la colonia española. Una vez colonizadas, los españoles la bautizaron como Islas Filipinas, en honor al entonces rey Felipe II. Y ahora mismo nos encontramos en el Parque de Rizal, también conocido como Luneta Park. José Rizal fue muy importante porque luchó por la independencia de Filipinas. Este parque tiene mucho valor significativo para los filipinos, ya que aquí perdieron a su héroe José Rizal, que fue fusilado por el bando español en 1896. Una figura fundamental de la historia de Filipinas es José Rizal, considerado héroe nacional filipino y uno de los primeros en iniciar la Revolución Filipina. En 1896, José Rizal fue encarcelado y acusado de sedición, rebelión y conspiración contra el Imperio Español, pasando así sus últimos días en una celda en el Fuerte de Santiago. Y aquí es donde escribe su famoso poema Mi último adiós, hasta que el 30 de diciembre del mismo año fue fusilado en el lugar que actualmente se llama Parque Rizal. Puedes visitar el parque y encontrarás una representación del asesinato que pone los pelos de punta. He de decir que este parque nos ha gustado mucho. Es enorme. Aquí es donde viene la gente local a pasar un rato después de trabajar o sí, por la tarde-noche vienen a pasar un ratito, están aquí descansando, tal. Es un must si vienes a Manila, pasar por este parque. Nos vamos a por un café porque estamos exhaustos. El calor nos está matando. Sí, y un coffee time para revivir un poco. En 1898 se declara la independencia y la Primera República Filipina. Poniendo fin a la guerra hispano-estadounidense, España vende Filipinas, entre otros países, a Estados Unidos, tras más de 300 años de la presencia española en Filipinas. Durante la Segunda Guerra Mundial, Manila fue brutalmente bombardeada y tuvo que ser totalmente reconstruida. La influencia española es notable en la arquitectura, la religión, la cultura. También es de esperar que el idioma filipino incorpore mucho léxico del castellano. Por ejemplo, para contar, ellos utilizan las palabras como 1, 2, 3, y además existen cientos de nombres, apellidos y nombres de ciudades demasiado familiares. Ahora nos adentramos en Intramuros, sin duda un must que ver en Manila. Dedícale al menos una mañana para admirar su arquitectura, sus calles y murallas, que te transportarán a la época colonial y que evocan a España. Se ha declarado Intramuros Monumento Nacional y tienen el objetivo de que en algún momento se declare Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pero debido a las grandes desigualdades económicas, hay muchas familias que viven aquí y en condiciones pésimas. El protagonista de Intramuros es sin duda el Fuerte de Santiago.
Este es la ciudadela amurallada construida por los españoles y forma parte del complejo defensivo de Intramuros. ¿Dónde estamos, Nadia? En el Fuerte Santiago. Y por aquí tenemos la entrada al famoso monumento histórico Fuerte de Santiago. Venid con nosotros que os enseñamos. Nos encontramos en la Catedral de Manila, que está situada en la Plaza de Roma, donde también están el Palacio del Gobernador y el Ayuntamiento de Manila. Esta data del siglo XVI y es otro de los edificios más visitados. La entrada a la catedral es gratuita y según hemos estado leyendo, aquí se celebran muchas bodas. De hecho, nosotros vimos una. Y ahora mismo estamos frente a la Catedral de Manila, que está considerada la iglesia católica más importante de toda Asia. Por si no lo sabéis, la religión oficial de Filipinas es la católica, herencia de la colonización española. La inmensa mayoría de su población son creyentes cristianos. De hecho, Filipinas es, junto al Vaticano, el único país del mundo en el que está prohibido divorciarse. Y por aquí os vamos a mostrar ahora la escultura de Carlos IV, ya que en 1805 le hicieron esta estatua para conmemorarlo, ya que fue el que introdujo la vacuna contra la viruela aquí en Filipinas. Los jeepneys son el medio de transporte más utilizado en Filipinas. Son un símbolo de la cultura y del arte filipino. Estos solían ser los jeeps del ejército americano, que fueron abandonados tras la Segunda Guerra Mundial, y han sido customizados y tuneados dándole una segunda vida. Aunque existe un debate hoy en día por el hecho de que contaminan mucho. ¿Te está gustando el contenido? Dale un buen like, ya que así nos ayudas a seguir creciendo. Estamos en el barrio de Binondo y es aquí donde se encuentra Chinatown. Hay mucho jaleo, mucho tráfico. Manila en sí es caótica, pues este barrio no podía ser de otra manera. Estamos ahora mismo en el barrio chino de aquí de Manila. Acabamos de entrar en un local, en un restaurante que nos habían recomendado para comer y la verdad es que encantados. Este era el lugar que el gobierno español estableció para que la comunidad china viniese. Fue construido en 1594. Una vez estés aquí, déjate llevar por sus calles y disfruta de este barrio chino tan especial. Ahora nos encontramos en Makati. Este es el distrito financiero donde están los grandes bancos, oficinas, centros comerciales y los restaurantes más cool de la ciudad. Modernidad y lujo se unen en Makati. En Filipinas se hablan más de 170 lenguas diferentes, pero las dos únicas oficiales son el tagalo y el inglés. Muchísima gente habla bien inglés, así que el idioma no será una barrera. Filipinas es uno de los pocos países del mundo que tiene dos banderas oficiales. La que tiene la franja roja en la parte inferior y la azul en la superior es la que todos conocemos. Esa es la bandera filipina en tiempos de paz. Cuando Filipinas está en guerra, las banderas ondean con la franja roja en la parte superior. El SM Mall of Asia en Manila es el 12º centro comercial más grande del mundo. Como ya sabemos, Manila es una de las ciudades con mayor densidad de población del mundo. Una cuarta parte de los habitantes de Manila viven en chabolas e incluso hay mucha gente que tiene que vivir en cementerios, por lo que la falta de espacio y vivienda para miles de personas es una realidad. Aquí encontrarás puestecitos de comida callejera casi en cualquier calle y por precios ultra baratos. Encontrarás además todo tipo de cocina. Existen varias franquicias y una de las más famosas cadenas de comida rápida es Jollibee, una empresa filipina. Sin duda te recomendamos que hagas una parada en Manila por todo lo dicho y mucho más, ya que te va a aportar muchísimo visitar esta gran ciudad. Poco a poco el país va evolucionando y deseamos de todo corazón que el gobierno ponga todo su empeño por hacer de este hermoso país un lugar todavía mejor para los millones de personas que viven en él. En definitiva, visitar esta ciudad es crucial para entender su historia.
Alberga todo tipo de personas, siendo una de las grandes metrópolis de nuestro planeta. Lo que hace grande un país son sus personas, y nosotros hemos comprobado de primera mano la amabilidad, generosidad y el encanto de los filipinos. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo y por vernos. Nos vemos en la próxima aventura. Felipe, Filipina. Ahí lo tienes, es un juego de palabras. ¿Vale? Mira cómo me tiene, abanicándola. Sí, va. Es falso. Va a grabar. ¿Está grabando ya? Sí. Ay. Que fue fusilado por los españoles en 1800, ni puta idea. En Manila, vamos a ver qué nos depara el día. Ahora que, espera. Vale, que hice un arma. Vale. Muy bueno. Puro mango. Del árbol de ahí. El afusellament. Joder, damunt per l'esquena.